A principios de julio de 1941, más de 300.000 soldados del Ejército Rojo fueron rodeados al oeste de Minsk. Los comandantes de los Panzers de Hitler, entre los que se encontraba el general Heinz Guderian, suplicaron que se les permitiese ir más deprisa. Por una vez, Hitler fue prudente e insistió en que había que eliminar las bolsas de resistencia soviéticas antes de que los Panzers siguiesen adelante. Hubo escaramuzas breves pero feroces. En una semana, habiéndose adentrado en lo más profundo de Rusia, los Panzers ya estaban en Smolensk, a tan solo 320 kilómetros de Moscú. El 22 de julio, un movimiento de tenaza de los grupos Panzers se cerró al este de la ciudad, quedando así atrapados otros 310.000 soldados soviéticos. Se hizo entonces una breve pausa en el avance mientras el resto del ejército les daba alcance. Los tanques Panzer podían moverse a una velocidad espectacular, pero la mayor parte del ejército todavía tenía que caminar o confiar en el transporte tirado por caballos. Transcurrieron 5 días hasta que llegaron y comenzaron la ofensiva. Fueron necesarios 9 días para completar la operación. Inmensas columnas de prisioneros soviéticos iniciaron una penosa caminata hacia el oeste. Más de 2,5 millones nunca regresarían. El camino a Moscú estaba ahora despejado, y los líderes militares confiaban en que con otra ofensiva podrían tomar la capital soviética a finales de verano, tal como se había planeado. Pero en otros lugares, el avance alemán no estaba siendo tan rápido. El Ejército Rojo contraatacaba ahora de forma más efectiva. A mediados de julio, el grupo sur del ejército alemán aún estaba a más de 80 kilómetros de Kiev. Hitler decidió entonces que los Panzers de Guderian deberían posponer su marcha sobre Moscú y dar un viraje hacia el sur para proporcionar ayuda a las tropas alemanas. Guderian no estaba de acuerdo, pero Hitler fue inflexible. No se avanzaría más hacia Moscú en tanto que Kiev no hubiese caído. Esta decisión resultaría fatídica. Al contrario de lo que Hitler había considerado, existían razones inquietantes para pensar que acabar con el Ejército Rojo no iba a ser tan sencillo. Las reservas de recursos humanos soviéticos parecían interminables. Fueron movilizados más de 16 millones de soldados. Y el Ejército Rojo contaba ahora con nuevas y excelentes armas. En especial el T-34, el nuevo tanque de 37 toneladas, que estaba equipado con un cañón de 76 milímetros y era más rápido. Su rendimiento en campo a través era superior al Panzer Mark IV alemán. No obstante, mientras los alemanes proseguían, era fácil no captar las señales de alerta. El grupo de Panzers de Guderian empezó su avance hacia el sur el 23 de agosto. Los Panzers del grupo sur del ejército se dirigieron hacia el norte 3 semanas más tarde. La tenaza formada por los grupos Panzer se cerró al este de Kiev el 15 de septiembre. Otros 2 ejércitos soviéticos fueron completamente destruidos y 500.000 de hombres murieron o fueron capturados. Aquel mismo día, más de 1.600 kilómetros hacia el norte, el grupo norte del ejército rodeó la ciudad de Leningrado, actualmente San Petersburgo, quedando aislada del resto de la Unión Soviética. Hitler había decidido no tomar la ciudad al asalto, así que dio órdenes de asediarla y las tropas alemanas se instalaron en su perímetro a esperar la rendición a causa del hambre.
Muy pronto las condiciones de vida en la ciudad se volvieron insostenibles. El único vínculo con el resto de la Unión Soviética era a través del lago Ladoga en el este, y por allí solo era posible la llegada de una pequeña cantidad de comida. La hambruna hizo presa en la población y más de 11.000 personas murieron de hambre en el mes de noviembre. Hasta diciembre no se pudo establecer una carretera sobre el hielo a través del lago, permitiendo así la llegada de un poco más de alimento. A pesar de esto, en un solo día de diciembre, 3.700 personas murieron de hambre. Mientras tanto, el grupo centro del ejército se desplegaba para el asalto final a Moscú. El grupo de Panzers de Guderian se había unido a otros dos para dirigir la Blitzkrieg o guerra relámpago. Los alemanes tenían una superioridad numérica de 2 contra 1 en tanques y hombres en el frente y de 3 contra 1 en fuerzas aéreas. El asalto de Guderian comenzó el 20 de septiembre. Una vez más, los Panzers penetraron profundamente a través del Ejército Rojo. El 7 de octubre, enormes bolsas de tropas soviéticas fueron rodeadas. Pero Stalin estaba determinado a defender Moscú hasta el final. Y dejó la organización de la defensa de la ciudad en manos de Georgi Zhukov, que había derrotado a los japoneses en 1939. Lo primero que hizo fue movilizar a los habitantes de Moscú para que cavaran una serie de líneas defensivas. Sin embargo, el verdadero obstáculo en el avance alemán fueron las condiciones climatológicas, ya que el 8 de octubre empezó a llover con gran intensidad. En poco tiempo, los tanques alemanes y sus vehículos auxiliares se vieron atrapados entre lodo y barro. A finales de octubre, la adversidad del clima y una resistencia soviética cada vez más obstinada impidieron el avance del grupo centro del ejército alemán, que se encontraba todavía a unos 80 kilómetros de Moscú. Hitler estaba pagando caro el precio de una decisión equivocada, la de posponer su avance sobre Moscú. En el flanco sur, el grupo sur del ejército alcanzaba el Mar Negro, apresando a una enorme bolsa de soldados soviéticos. Más de 100.000 hombres fueron hechos prisioneros. Pero su acción también se vio obstaculizada por la lluvia torrencial y el barro. A pesar de las duras condiciones del clima, la ciudad de Kharkov fue tomada el 24 de octubre de 1941. La temperatura seguía descendiendo y el frío era más intenso. Así que las fuerzas alemanas, que habían considerado que la campaña se habría acabado en verano, sufrieron la dureza de un clima helado con un equipamiento inadecuado. Estas circunstancias invernales resultaron terribles para el ejército alemán. En el frente de Moscú, el grupo centro del ejército estaba iniciando su ofensiva final para tomar la capital soviética. El 4 de diciembre, las unidades que iban en cabeza se hallaban tan solo a 30 kilómetros de la Plaza Roja. Algunas patrullas de reconocimiento pudieron ver las cúpulas doradas del Kremlin resplandeciendo bajo la luz del sol. Pero aquella noche la temperatura volvió a descender bruscamente, de tal modo que los motores de los tanques no se ponían en marcha y las armas se helaban. Muchos soldados sufrieron graves congelaciones. El 5 de diciembre se tomó la decisión de detener el ataque y preparar la defensa. El frío invierno se había convertido en el mayor aliado del Ejército Rojo. Mientras, los alemanes confiaban que con la llegada de la primavera podrían continuar y acabar su trabajo.
Durante una gran parte del otoño de 1941, el Ejército Rojo se vio debilitado por las arremetidas de los alemanes. Stalin temía que los japoneses lanzaran un ataque preventivo para ocupar Siberia y decidió protegerse de ello, manteniendo allí un número considerable de fuerzas. Durante el mes de noviembre, el dictador soviético recibió un mensaje de su principal espía en Japón que aseguraba que los japoneses no tenían intención de atacar. Inmediatamente, más de 30 divisiones bien pertrechadas y entrenadas para el combate en invierno empezaron a trasladarse hacia el oeste a lo largo de la línea del ferrocarril transiberiano. A principios de diciembre, más de 570.000 hombres estaban preparados y situados cerca de la capital. Con ellos también había un número considerable de los nuevos tanques T-34. El 5 de diciembre de 1941, justo cuando los comandantes alemanes abandonaban su intención de invadir Moscú aquel invierno, se produjo lo que iba a ser una desagradable pesadilla. Primero en forma de descarga masiva de artillería soviética y después el avance de los mortíferos tanques soviéticos T-34 a través de las defensas alemanas. Sorprendidos ante la ferocidad del ataque por parte de un enemigo al que consideraban casi derrotado, los alemanes se replegaron. Durante los 7 días siguientes, las tropas soviéticas arremetieron contra las fuerzas alemanas que habían iniciado un movimiento de tenaza alrededor de Moscú. Esto supuso un golpe terrible para Hitler, que había aceptado a regañadientes detener el ataque sobre Moscú a causa del mal tiempo. Como represalia, el 19 de diciembre relevó del mando a su comandante en jefe al frente del ejército de invasión de Rusia, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch, y él mismo asumió el mando. También relevó de sus cargos a los comandantes de los 3 grupos del ejército, incluyendo a Heinz Guderian. Las tropas alemanas recibieron órdenes de no realizar nuevos repliegues. Deberían luchar y, si fuese necesario, morir defendiendo su posición. Desafiando la capitulación, la línea alemana se estabilizó gradualmente. Pero Stalin, eufórico por los éxitos del Ejército Rojo, empezó a soñar con un avance generalizado en todo el frente. El mariscal Georgi Zhukov, uno de sus comandantes de mayor confianza, intentó disuadirle, pero Stalin estaba decidido a continuar. Durante los 4 meses siguientes, el combate giró en torno a las posiciones defensivas alemanas sin conseguir resultados. Hitler no estaba acostumbrado a este tipo de situaciones y se mostraba incómodo. Sus ejércitos habían conseguido vencer en todas partes, excepto en Gran Bretaña. Y ahora se encontraba peligrosamente empantanado en la Unión Soviética y enfrentado a un enemigo que parecía no ceder jamás. Pero Rusia no era su única preocupación. El 6 de diciembre de 1941, el aliado de Alemania, Japón, atacaba a Estados Unidos sin previo aviso. Hitler no estaba obligado a secundar este ataque, pero sin apenas pensarlo, 2 días después también declaró la guerra a Estados Unidos. Sin ninguna planificación previa, se enfrentaba ahora a un nuevo y poderoso enemigo. Volviendo al frente oriental, entre finales de 1941 y principios de 1942, Hitler tenía decidido retomar la ofensiva en Rusia. Era consciente de que necesitaba una nueva estrategia. El plan original de luchar en todo el frente ya no era sostenible. Además,
Tal como sus asesores económicos le recordaban con frecuencia, los suministros de petróleo estaban empezando a disminuir. Así que Hitler decidió detener los ataques en el norte y se dirigió hacia los yacimientos petrolíferos rusos en el sur del Cáucaso. El plan inicial de lo que se denominó Operación Azul tenía por objetivo un asalto al sur de Kharkov. El Grupo A del ejército efectuaría un viraje hacia el sur para tomar los yacimientos petrolíferos, mientras que el Grupo B del ejército cubriría sus flancos a lo largo del río Don. Pero antes de que los dos grupos del ejército se pusiesen en marcha, se produjo una lucha terrible con las fuerzas soviéticas que intentaban recuperar Kharkov. Cuando los ejércitos estaban maniobrando, las fuerzas soviéticas que tenían que atravesar las líneas alemanas se vieron atrapadas. En otra operación para despejar el terreno, los alemanes estrecharon el cerco del puerto de Sebastopol, en Crimea. Durante 8 meses, los defensores habían sufrido ataques constantes de la artillería alemana, incluyendo el bombardeo con un enorme cañón de 400 milímetros sobre raíles. A finales de junio, las fuerzas soviéticas fueron finalmente reducidas y la vía de acceso a los yacimientos petrolíferos estaba abierta. El 28 de junio comenzó una nueva ofensiva. El Grupo B del ejército alemán se abrió paso por la fuerza a través del río Don y avanzó a lo largo de su orilla occidental. El Grupo A del ejército también avanzaba, pero debía hacer frente a una resistencia mayor. Y el 9 de julio ya estaba cerca de Rostov. Animado por los éxitos obtenidos, Hitler tomó una serie de decisiones que resultarían ser errores tácticos considerables. Mientras el Grupo B del ejército avanzaba a lo largo del Don, Hitler le ordenó que se dirigiera a Stalingrado y tomara la ciudad, a pesar de que ésta no tenía importancia estratégica. Así que el ejército B pasó de proteger el flanco de un río a una tarea más complicada, como era la de tomar Stalingrado. 2 semanas más tarde, Hitler amplió su equivocada decisión y, frustrado ante el lento avance de la campaña en el Cáucaso, desvió los Panzers que iban en cabeza del Grupo B del ejército hasta las montañas. De este modo, la marcha sobre Stalingrado se ralentizó bastante. Mientras, en el sur, el reforzado Grupo A del ejército avanzaba a toda velocidad a través del Cáucaso hasta situarse a 115 kilómetros del mar Caspio, amenazando con aislar a todos los ejércitos soviéticos en el sur de la zona. Y entonces Hitler volvió a cambiar de parecer. Furioso con el lento avance del Grupo B del ejército hacia Stalingrado, ordenó que los Panzers volvieran a dirigirse hacia el norte. El 9 de agosto, el Grupo A del ejército alcanzó los enormes yacimientos petrolíferos del sur del Cáucaso, pero los encontraron completamente destruidos. El Grupo A del ejército necesitaría refuerzos si quería llegar más lejos. Los yacimientos petrolíferos del Cáucaso central y los que se hallaban cerca del mar Caspio quedaban fuera de su alcance. Para entonces, el foco de atención de Hitler ya había cambiado. A finales de agosto, las fuerzas alemanas se encontraban próximas a Stalingrado. El asalto a Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del mayor enemigo de Hitler, había comenzado. Sería esta una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial.